profesionales, ya no son alumnos. No puede estar preguntando, creo yo, pequeñas cosas que hacen a un estilo secundario. Así que pueden cuestionarme la nota. Yo voy a pasar la nota en el acta al momento, pero cuando yo le paso la nota y está subida a la plataforma, ustedes si consideran que esa nota es exacta, bueno, lo discutimos al otro día. Si a mí me parece que está bien, lo justifico, le bajo 2 puntos. No 1, 2 puntos, porque creo que por ahí me equivoqué. Si me equivoco, siempre me equivoco para más, no para menos. Hasta ahora, en 14 años, nadie me cuestionó un examen. Pero bueno, uno tiene que abrir paraguas. Entonces, repito, cuando alguno cuestiona algo, que si le pongo un 4, está para 4. Y si me cuestiona la nota, aplazo. Así de fácil y sencillo. Aquellos que ponen esfuerzo me parece bien. Por supuesto que voy a tener en cuenta, como tengo anotado acá, desde el primer día de clase, aquel que colaboró desde el primer momento y que no puso ningún tipo de cuestiones sobre el particular. Entonces, si en el parcial está para 6 o 7, o lo considera, pero si trabajó, se va para 8 o 10 tranquilamente. Aquellos que no trabajaron por cuestiones X de tiempo, matrimonio, chancho voladores, misiles, lo que sea, quedará la nota esa. Acá se va a ver la nota realmente, porque la nota que ustedes tienen, que yo se la voy a elevar ahora a la plataforma, con la que cierra la asignatura, puede ser muy alta. Esa nota no figura únicamente acá en la planilla. Le da derecho a rendir el final. La que interesa es la nota del final. Ahí vamos a vernos todos, donde yo, una forma de decir, voy a fortalecer a aquellos que se preocuparon de la materia. Aquellos que vinieron, que estuvieron en la charla, que participaron, aquellos que fueron los primeros en exponer, aquellos que me han mandado el TP, todo eso está anotadito. Así que vamos a charlar después cómo armamos bien el tema de caso tipo, caso testigo en una empresa. Para ayuda de ustedes hay gente que como analista del sistema están trabajando en la materia, y aquellos que quieran presentar un trabajo, un modelo, un caso tipo, que abarque el tema de seguridad, auditoría y el aspecto legal, ejemplo, un contrato de transferencia de riesgo, por ejemplo, qué sé yo, lo podemos charlar el viernes que viene, me lo mandan, le doy una vuelta de rosca, agrego un par de cosas más y ese va a ser el final. O sea, como verán, el final le doy la oportunidad, como hago con todos los años, como hago en ingeniería en la UCA, que lo armen ustedes. Así yo no tengo ningún tipo de problema e inconvenientes. ¿Me pueden cuestionar? Por supuesto. Pero le repito nuevamente, para aquellos que todavía están con la mentalidad del secundario, que únicamente vienen por el título acá, que me parece bien, cada uno tiene su estrategia. La nota es la nota. Ahora, ¿me puedo equivocar? Por supuesto. Lo discutimos, mira, la verdad, disculpa, me equivoqué. Mando el acta, mandé el liquid paper, lo salvaré y te agrego 1 o 2 puntos, lo que vos consideres. Pero te voy a preguntar, ¿vos trabajaste en la primera parte, trabajaste en el cuatrimestre? Sí, yo trabajé. Acá tengo notado que no me entregaste en tiempo, esto, ta. Entonces te bajo 3 puntos. ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una pregunta. 2. Buenas noches. La nota de la que usted habla, o sea, está hablando del final, ¿no? Y nosotros, o sea, ¿cómo sabemos? Porque como la materia es promocionable, ¿cómo sabemos quiénes vamos al final y quiénes promocionamos la materia? Ay. Perdón. Porque hasta el momento tenemos... No, usted no tiene promoción, no tiene final, perdón, me equivoqué, estoy en otra cosa. Estoy acostumbrado al final. Perdón, no, nada que ver, está bien, no hay final para ustedes, perfecto, listo, ya está. Hoy les digo que, ahora paso las notas, está todo promocionado. Listo, bueno. me equivoqué, perdón, pensé que la materia final. Lo que hacía pero del mismo tema, ¿viste? Y siempre todos los años pasan lo mismo, perdóneme, tenés razón, Andrea. Y no, está todo promocionado. Está todo aprobado, muchachos. ¿Está bien? Me queda, sí, aquellos que están rindiendo, que tienen que exponer para cerrar la nota. ¿Sí? ¿Está bien? Yo tengo... Perdón, me equivoqué, discúlpenme. Está bien, profe, no pasa nada. Yo me había pegado un resusto.
Sí, claro, bueno, yo también, no, claro, está bien, eso viene, pero nadie, bueno, salió Andrea, porque este es nuevo para mí, yo calculé que la pandemia, todo esto, bueno, está bien, ya está. No hay problema, profe. ¿Cuándo dicen las notas? Las notas se las voy a subir en la plataforma, pero tengo que cerrar primero los que me quedan a exponer hoy. Ah, tienes razón. Ahí Gracias, profe. si todos cerramos, Profe, o cerramos el viernes que viene, consulta. sí, Disculpe que le interrumpí. Nosotros también exponemos el otro viernes. ¿Está bien? ningún problema. Buenísimo. Entonces, entonces el otro viernes cerraré las notas y se las mandaré el sábado a la mañana, que sí. ¿Está bien? Discúlpenme, porque esto lo hablé ayer, vengo hablando toda la semana con los finales. Los que no exponen y entregan trabajo es lo mismo, sí, repitió la vez pasada que me hicieron acordar, ese trabajo tiene que tener un esfuerzo productivo, cualitativo, no cuantitativo, no me interesa la cantidad, sino me interesa la calidad del tema. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, profe, quedaría este viernes y el próximo para exponer. Sí. Okay. Acordate que cuando más expones, como siempre digo, la mía es un handicap, como se toma en el final. Sí, yo ya expuse igual hace rato, pero para estar pendiente de las notas. Va a cerrar la nota cuando todos se expongan. Exactamente. Y aquel que no expone, o no me manda un TP bien hecho, recupera, o va a final, no sé cómo es la mano, pregunto. Bueno. Vendría a ser así, profe, digamos, tendríamos la mayoría de las materias, tenemos 2 parciales o 1, si el promedio le da arriba de 7, promociona. No, pero acá no es promedio, sabés que me equivoqué con vos. Yo te había puesto un 5. Claro. Y después cuando pregunté, dije, bueno, con que te saques después un 8, 9, ya está, ¿no? Claro. Bueno, acá vendría a ser que no, o sea, eso era así y ahora no se promedian, tiene que ser, si es 7, en los 2 o arriba de 7, promociona. Si no, no. Si es entre 4 y 7, va a final. No, pero va a final, pero recuperas el primero, creo. Puede, si el profesor quiere, le puede dar una chance como para que sume un poco de nota. Y si tiene menos de 4, entre 0 y 4, recursa. Te espero sí el año que viene. Claro. Sí. Yo pensaba que, bueno, muchas veces como es nuevo esto para mí. La verdad que acá se da únicamente acá. La verdad que no entiendo materia promocional. Pero, como es, con 2-4 siempre hasta final. Pero acá no, sí, me hicieron acordar de promocional. No sabía tampoco que con un 5 y un 7 tenés que dar final. Yo pensaba que se promediaba, no. Tenés que decir 17, como decís vos, es así. Por eso pregunté cuando modifiqué 2 notas en la primera parte que no me convencieron lo que me mandaron. Pero bueno, es así. Sí, igual está todo, creo yo que hasta ahora están todos aprobaron la materia. ¿Sí? Entre nosotros, aprobar. Algunos se esforzaron de más y otros no estaban para aprobar la materia. Estaban para, comprendo, bueno, estos temas ya lo ven, todos los años pasa lo mismo. El tema del trabajo, esto, lo otro, que no tengo tiempo, que me entregan hasta el día de hoy, caso testigo. Ayer, a ver si yo la verdad que no entiendo, yo por ahí estoy mal, le consulto, a ver. Me manda un alumno, me manda por el mail me manda un trabajo práctico. El mail dice Aragón Cabrera, qué sé yo, no me acuerdo. Bajo el archivo, lo leo, qué sé yo, qué tal que el otro, y el TP estaba para un 6, ¿viste? Tampoco se puso mucho esfuerzo, no hizo ningún dibujito, no explica nada, copió, pegó, lo paso, bueno, ya está, es para finales. Bueno, voy a ver el coso, Cabrera Aragón, no sé qué el nombre que le dije, no lo tengo en la lista. Y él, en la hoja, a veces había puesto nombre y apellido, aquel que no coloca nombre y apellido, no le considero el trabajo práctico. Pero bueno, ponele que no soy tan asesino, tan malo. Bueno, entonces digo, usted no lo tengo en el listado, Cabrera Aragón, Cabrera, no sé lo que sea. No lo tengo en el listado. Digo, bueno, le mando un email
nuevamente. Soy el profesor, Me contesta el email. Ah, yo soy la mamá del alumno, Está utilizando el alumno el email de su madre. Y entonces le pregunto nuevamente. Digo, ¿cómo se llama su hijo? Ah, sí, se llama Gastón Juan Aragonés, qué sé yo. Digo, ¿no tiene algún teléfono, algún email para...? Ya a esta altura te imaginas mis nervios. Porque encima digo, comuníquese con secretaría, porque no lo tengo listado. No sé qué pasó, le dice a la madre, le dijo, llama a secretaría porque vos no estás enlistado. Entonces, vos fíjate, todo ese teléfono descompuesto, ¿qué tengo que hacer yo? A ver, le pregunto a ustedes, pónganse en lugar del profesor. ¿Qué tengo que hacer? Porque me manda el secretario y me dice, usted está tomando un listado. ¿Tiene un alumno en el listado? Vine, perdí media hora, explicó ese Agustín, sigue Agustín, ¿quién más? ¿A quién más tenemos? Yo no puedo más. Tenemos a Carlos, a Agustín y ¿a quién más? ¿Nadie más? ¿Tenemos 2 personas solas? Chicos, ¿me escuchan? ¿Hay alguno que me responda? Sí, profe, lo estamos escuchando, sí. Bueno, Carlos, te escuchamos, ¿está bien? Sí, deme 2 segundos. Tranquilo, tenemos el tiempo que necesites, porque no me acuerdo los temas que van a acordarse de después de... Nosotros lo que tenemos para hecho al principio era un drive y subir ahí todos los... o un grupo de WhatsApp y mandar todas las exposiciones. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más que le haya quedado ahí dando vueltas? Si necesita más tiempo, Carlos, si quiere arranco yo, como quiera. Me da lo mismo. Son 2 solos, tenemos tiempo de sobra. Ahí ya estoy, ya se va a arrancar. Y después podemos ir mechando algún tema sobre... ¿No están las personas que iba a dar hoy teoría del delito o no? ¿O es otra materia? Sí, profe, soy yo. Ah, ya vos, listo, está bien. No me acordaba el tema, porque tengo tantas cosas que... Calcula que tengo tantas... Pero bueno. Escuchamos, entonces, Carlos, tranquilo. ¿Tenés que poner alguna filmina, algo así, no? Sí, hay algo. Bueno, ¿hay algo ahí dando vuelta? Medio visual, sí, Bien, apenas. bien. A ver si se ve, díganme. Entiendo que sí. Bien. Sí, se ve bien, sí. Bárbaro. Yo me muteo por ahí, me engancho con algo desde el punto de vista legal, pero bueno, no quiero... Bueno, un segundo. Bueno, se me escucha, ¿no? Sí. Sí, Perfecto. se ve bien, se escucha bien, sí. Bárbaro. Bueno, Sí, hoy perfecto. la idea es explayarme un poco brevemente acerca de la teoría del delito, para qué sirve, de cuándo data y eso es su aplicación, que tanto vimos por ahí de la teoría del delito a lo largo de la cursada, pero por ahí sin certeza de qué significa, qué abarca, dónde se aplica y todo eso. Esta teoría, en resumen, se encarga de son unas normas creadas para definir al delito, para delimitarlo y actuar frente a un delito o sacar la imagen de él mismo, creadas hace más de 120 años en Alemania, en
en Europa enseguida se adoptaron estas normas creadas en Alemania y como tenemos mucha afluencia con España, enseguida se empezó a aplicar en el Código Penal de acá de Argentina y bueno, bastante en Sudamérica y todo eso. La aplicación básica es que evitar que dos jueces resuelvan de manera diferente dos casos similares, evitar la arbitrariedad y mil atenuantes, delimitando el error y las definiciones para encauzar cualquier culpabilidad frente a un hecho o evitar justamente nombrar de delito algo que no lo fuera, pero independientemente del error humano. Está compuesta por 5 requisitos fundamentales, que es la conducta típica, antijurídica y culpable, en donde vamos a ir desglosando cada uno de estos 5 términos para entender un poco cuándo es delito, cuándo no, qué podría abarcar y todo eso. Segundo. Estamos en... Esta es una teoría estratificada y secuencial. ¿Qué significa esto? Que recién hablábamos de 5 requisitos: conducta típica, antijurídica, culpable. Al ser una teoría estratificada, hay que cumplir cada uno de estos pasos y únicamente de manera secuencial para poder pasar al siguiente. Uno no puede hablar de tipicidad sin la presencia de una conducta. Solo se puede comprobar la antijuridicidad de una conducta típica en el caso de existir, y así sucesivamente hasta llegar al punto punible, que es en el punto en el que uno puede imponer una pena sin antes, no puede imponerla sin antes haber verificado la existencia de los 5 ítems anteriores. Recién ahí podemos hablar de delito y de pena. Esta teoría también cuenta con elementos positivos, negativos y accidentales, en los que los positivos son los que enmarcan justamente la presencia del delito. Los negativos son todos aquellos atenuantes en los que ante una presencia de una muerte o algún hecho a simple vista delictivo, de repente todos estos ítems negativos nos hacen delimitar y definir que no había presencia del delito. Y también los accidentales, que esas sabiendas de que hay delito, son los que entran en juego para esos casos en donde cierto delito admite penas de prisión de, por ejemplo, 25 a 50 años, entran en jaque todos estos elementos accidentales para definir qué pena corresponde en ese espectro de 25 a 50 años. Y ahí sí va a ser mucho más detallista para cada caso, pero a partir de estos elementos, una vez que ya hemos definido el delito. Para empezar a desglosar todos esos requisitos que hablábamos hace un rato, conducta típica, antijurídica y culpable, necesitamos sí o sí la presencia de los sujetos. Uno es el sujeto pasivo, que es el que por ahí de repente uno puede llegar a tomar como el que me apareció muerto, pero se necesita la presencia del sujeto activo, que sería la persona a la que vamos a investigar frente al hecho del ilícito penal. Y a partir de contar con estos 2 sujetos podemos empezar recién a desglosar cada uno de los términos de los que ya venimos hablando. Ahora podemos pasar a hablar de conducta, que es donde acá hablamos de conducta y no de acción, como sí aparece
en muchos libros, pero de conducta, porque se llegó al acuerdo de que no mata solo quien comete un accionar, sino quien omite un accionar. Y esto es importantísimo, porque no solo mata la acción, sino la omisión de ella. Y esto lo podemos ver con ejemplos. Por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a definir justamente en la acción y en la omisión, en donde la acción sería un acto que origina un delito y que acarrea una consecuencia penal. Y tomando como ejemplo un delito de homicidio, la acción es el hecho de matar, pero es necesario también hablar de una acción humana, exterior y voluntaria. Y acá podemos llegar a meter el primer ítem negativo, que evitaría la figura de delito para el hecho de aparecer una muerte. Bueno, aparecerían los ítems negativos que me eximirían de un juicio por delito, si es que yo soy el investigado. Y podemos hablar de ítems negativos en este apartado de acción, cuando uno de repente puede demostrar que un homicidio o una muerte fue provocada por ejemplo, 3 ítems. Por una fuerza irresistible, cuando alguien no puede impedir un accionar a causa de una fuerza que le fue aplicada, de ejemplo, salir eyectado de un auto o en un choque, o por no poder evitar cierta fuerza que se me aplica, terminar aplastando a alguien, o en alguno de esos ejes, de esos casos, estoy amparado y eximido de la figura de delito, como así también en un movimiento reflejo, que sería el segundo caso. Esto puede ser por un accionar natural, tal vez por evitar un choque, por venir manejando, uno estar en un automóvil y evitar un choque o un accidente, tomando un desvío por reflejo natural y tal vez causando un accidente o en el peor de los casos un homicidio. Es acá donde en demostración de un movimiento reflejo uno quedaría nuevamente eximido de delito por un reflejo natural. No hubo culpabilidad. Después, el otro ítem que me eximiría en un accionar sería el estado de poder demostrar el estado de inconsciencia, que es producir la muerte en estado de sonambulismo tal vez, o en, por ejemplo, un padre que se queda durmiendo con el hijo, o un hijo chiquito, y en esa siesta aplastar de repente al hijo, o en algún infortunio así, demostrando la inconsciencia, uno puede de nuevo evadir la figura de delito. Permíteme, Carlos, que haga una observación. Ahí bien, ahí está, ahí sí, ahí se entiende lo que está diciendo, ¿no? Muy interesante esto, porque yo cursé Derecho Penal en la cátedra de Zaffaroni, uno puede tener algunas discrepancias al respecto con el tema de cómo ellos entienden el derecho penal desde un punto de vista de lo que se llama ius naturalismo, que es el causal, digamos, de que la sociedad es la culpable por el carácter punitivo a través de la represión, en el orden jurídico, y el vehículo de esa represión, bueno, es el agente de policía o la fuerza que se encuentra a disposición del Ejecutivo. Volviendo al tema de lo que decía Arcín Carlos sobre el tema de la teoría del delito, ahí está hablando de acción y conducta. Muchas veces esta acción o conducta para el delito es cuando es un hecho, hay acción o hay conducta cuando el hecho humano se exterioriza a través de algo. Yo lo exteriorizo. O sea, y también hay después más adelante no vamos a entrar en detalle, pero para aquellos que entiendan y aquellos que les guste, después, espero que sean ingenieros y después sean futuros abogados como yo, es muy interesante esta la abogacía. Yo, porque no sabía nada, vengo a la licenciatura y me encuentro con este mundo muy particular, sobre todo hablando de filosofía y sociología y todas esas cosas. La conducta es muy interesante, entenderla, se puede hablar millones de tiempo, de segundos, de horas, porque la conducta del ser humano que se tiene que exteriorizar es el resultado de lo que se llama pragma,
no importa, después la anotan, ¿no? Lo que hace el Zaffaroni es establecer un nexo causal entre la conducta y el resultado. Eso lo llama pragma, o sea, decir, yo exteriorizo mi conducta, soy objetivo, digamos, tengo pensamiento, tengo una acción, y esa conducta se obtiene un resultado atípico, ilícito. Bueno, eso fue un pragma, ¿no? Pero fundamentalmente, bien lo que explicó Serrín Carlos, el tema de cuando hay ausencia de conducta, que es lo que nos interesa a nosotros. El abogado defensor penalista lo primero que hace es decir, mirá, puede provenir ese hecho, esa conducta, a través de un hecho o de un tercero, o, como dijo recién, de una fuerza física irresistible, o de la naturaleza. Después él habló de la voluntad. Bueno, yo puedo tener una incapacidad, un estado de inconsciencia, puede ser, qué sé yo, me agarro una epilepsia durante una crisis y choco. O un carácter, o tengo acciones, o mi conducta se debe a una afección, no sé, neurológica, que impide que el control de movimientos. Por eso está penado el tema, antes no se hacía, ahora también está penado, por ahí yo digo, cuando se controla la alcoholemia y el control de las drogas no nace, lo hacen después. Y después también hablar de que el estado de inconsciencia, ¿no? También una actividad, una función mental, o sea, cuando no estoy consciente de lo que hago. Está suprimida, desapareció la conducta. Eso es una ausencia de conducta. ¿Qué hace el abogado penalista cuando defiende? Lo primero que va a defender al cliente es porque se produce yo no me di cuenta, como pasó con este chico, ¿cómo se llama? El de la moto, el cantante, este chico que yo ni sabía quién era. El que le chocó, iba con la moto y murió. El Nova. Exactamente. No. Bueno, fíjense que nadie decía nada, pero ¿qué pasó? No importa si uno no tiene casco, no tiene, ¿cómo se llama? Carnet de conducir, no está habilitada, la moto es robada. Todo eso viene después. Son adicionales pero no justifica que la persona que lo choca y muere, ya la carátula del fiscal es homicidio culposo. O sea, usted me dice, qué locura, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque prima la vida, como se habla siempre, ¿no? Fundamentalmente la vida es el valor, el activo que tiene la persona, y para la sociedad y para lo que es la tutela jurídica normativa. Esta ausencia o sea, y fíjese, tipo, se tiene que comer un garrón porque encima, según no seguí la causa, no ir a leer porque no me interesa en ese punto de vista, chocó al auto de atrás. O sea, tiene toda Sin embargo, la carátula es homicidio culposo. Entonces, bueno, va el abogado defensor de la persona que manejaba y le dice, no, mire, acá mi cliente lo han chocado de atrás, no tuvo nada que ver, él estaba sí, hubiese tenido graves inconvenientes, como dice recién Carlos, por omisión. ¿Qué significa? Abandono la persona y me retiro, por miedo, por lo que sea, pero él se quedó, lo asistió, o al menos llamó, paró con el auto. Bueno, pero a lo que voy, el fin, ¿no? El resultado de la actividad es homicidio culposo. Y como siempre digo, y repito y lo he preguntado, para la persona que establece que es lleva adelante, tiene el carácter punitivo, es decir, tiene la pena, el violador, el que roba, el que comete un ilícito, tiene un defensor oficial. Y la otra persona, el otro no tiene ningún tipo, tiene que pagarse un abogado. O sea, algo está mal. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para que ustedes más o menos, esto no, para que les quede en claro que muchas veces, cuando nos habla de la justicia, el equilibrio, bueno, muchas cosas no existen. Pues la justicia puede ajustarse a derecho, pero no es honesta. Muchas veces a mí me ha pasado, porque yo en penal y he terminado con un promedio en la UBA a los 62 años, 61 me recibí, con
casi 8, 7, 70, y sin embargo en derecho penal tuve 5. Las materias que tuve 5 fueron penal y toda la parte de comercial, que nunca sé qué es el debe y el haber, qué sé yo, y esa parte tributaria que yo nunca la entendí. ¿Pero por qué? Porque hay casos donde realmente uno no entiende y tiene, al no entender esto, dice, una persona que como me ha tocado a mí, en un par de, después del retiro final, con 5 o 6, no me acuerdo, pero no pasé más de 5 en verano, por bronca, y he estudiado, y estaba en contra, porque mi pensamiento, como el que tenemos casi todo que decimos, la horca, hay que meterlo preso, hay que quemarlo, bueno, no, hay una serie de cosas que lo ampara el derecho. Como también está la otra, el tipo cumplió con la privación de su libertad, bueno, si ustedes cumplieron con su pago, no significa que nunca que sí van a ser deudores. Sin embargo, le quedan los antecedentes penales. ¿Por qué? Si yo ya cumplí con eso, borrámelos. Si yo pagué y el verá figura en el penal, ¿por qué figura en el penal? Porque no pagaste. Bueno, ya pagué, sacame el verá, te saco, tenés razón. Estimo que tendría que ser así. Eso es falta de confianza. Otra cosa que podemos tratarlo ética, qué sé yo. Pero volviendo al tema, en un caso que me tocó, en un final, cuando me preguntan, 3 de la mañana ¿cómo se llama esto? Lugar 1 y 2, ciudad satélite, 3 masculinos, los para la gendarmería, los revisa, y a uno le obtiene un arma, bueno, se lo llevan preso, ¿Cuánto le da? Bueno, me fijo en el código, arma, me comí la pericia, me la comí. Dice, ¿cuánto le? Y lo que marca ahí, 2 años. Y yo que le puse la máxima, 2 años. Encima se lo recuadré. Impala, no puede ser, está mal. ¿Por qué? Porque no tuvo en cuenta el peritaje. Tiene un arma. No, porque el arma, cuando hizo el perito no servía y las municiones no estaban, el arma no gatillaba. Pero eso yo lo conozco después. Después que está el hecho. Después que está el perito, el peritaje. Entonces, pero no entiendo. No, tú no tuvo en cuenta que es la sociedad que lo llevó a robar porque el paracaídas cayó ahí, no tuvo. Es culpa libre. El juez falla en su sana crítica. Así dice la frase. Me la tuve y dije, ¿qué hago? Me clavó un 4. Decí que me clavó un 4. Pero bueno, ya. Y así la fui a. Pero estaba yo 2 años. Después el otro no me acuerdo también, le pedí como 8 años. No, está mal, me dice. Todo mal estaba. Bueno. Volviendo al tema de la conducta de la acción, está bien, como dice Carlos, 2 formas. Una por acción y otra por omisión. Pero acuérdense que esa acción se tiene que exteriorizar, ¿no? Después vamos a ver más adelante si hablaba de lo que es la culpa, el dolo y todas esas cosas. Bien, Carlos, disculpame, me engancho, ¿viste? Continúas. No, que profe, está muy bien. Bueno, para seguir justamente ahora sí con omisión, se habla de omisión, por ejemplo, al abstenerse de hacer algo cuando existe un deber, ya sea por obligación al cumplir ciertas funciones o como mínimo por tener el deber moral. Y acá entramos en 2 tipos de omisiones. Ya puede ser omisión propia, cuando el sujeto no recibe ningún tipo de salario ni ningún incentivo por preservar una vida. Acá parte a solo contar con el deber moral, siendo como ejemplo cualquier individuo corriente al ser testigo de alguien ahogándose o solicitando ayuda por algún accidente o algo que no fue producido por mí, pero paso a ser testigo, después podría ser juzgado por abandono de personas, justamente como hablaba acá el profesor. O bien también unos padres que no alimenten a sus hijos, una madre o un padre que no amamanten a un bebé, entra de nuevo. Tienen un deber, no reciben remuneración, salario, ni ocupan un cargo en el cual tienen justamente vidas a su cargo, pero tienen un deber moral, mínimamente moral. Y después, bueno, bien está la omisión impropia, que acá es cuando sí un individuo recibe salario e instrucción
y un cargo de asegurar preservar la vida ajena, grupal, ya puede ser un socorrista, un salvavidas en la playa o en un espacio de natación, puede ser un efectivo de cualquier fuerza, puede ser un médico en una guardia. Acá sí ya uno recibe salario, entonces acá podría hablarse ya de otro tipo de penas, tal vez no de delitos justamente, a veces, pero en este ítem ya empieza a jugar la posición de garante, que es lo que habla también un poco el profesor, donde también entra en juego el abandono de personas nuevamente y eso. Pero ya vamos a entrar un poco más de detalle de esto. El siguiente ítem, el siguiente requisito que tenemos que verificar tiene que ser la tipicidad. Discúlpame, Carlos, porque ya me engancho con esto para que termine esto. Bien, está bien lo que está diciendo. Le voy a contar un caso testigo, un caso muy interesante. Él dice la guarda, se habla de guarda. Se habla de guarda, lo que es la guarda, sobre todo cuando los alimentos o los padres, porque tienen a cargo lo que se llama el desarrollo del niño, todas esas cosas, centro de vida, hay un montón de cosas nuevas que se armaron con el nuevo Código Civil. Pero cuando él habla del tema de la omisión propia o impropia, muy interesante, en la parte cuando sucedió en Necochea hace muchos años. Necochea, aquel que conoce Necochea, son las mejores playas de la zona de la costa, playas muy grandes, ¿viste? Y el municipio, por una cuestión de, viste que siempre hay problemas con el tema de los guardavidas, ¿sí? Porque no les pagan, o viste que yo trabajo 3 meses, y es un trabajo muy... No es un trabajo, la verdad que hay que estar ahí, ¿no? Pero voy al hecho en sí. Se ahoga una persona, sale el guardavidas que viene de una distancia de 80 metros, porque en esos lugares, en muchos lugares, no hay guardavidas cada 20 metros. Hay lugares donde van más poblados, en otros lugares no. Bueno, la cuestión que se ahogó fue el guardavidas, lo rescató, y la persona falleció, se ahogó. Llaman a la ambulancia, y se encuentra el municipio de Necochea con una demanda de mala praxis en la atención de la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un homicidio culposo. Tiene una pena de 8 a 25. ¿En qué sentido? ¿Qué parámetros o qué pruebas aporta el actor? El actor aporta la prueba de que el tiempo de tardanza, el rescate, los medios que no tienen necesarios, y ahí pone, ejemplo, el jet ski. Yo alguna playa he visto, un jet ski, ponele, no sé, Cariló se me ocurre, qué sé yo. Creo que lo vi, me parece, en las grutas. Pero después, bueno, el tipo de soga, que se haga un peritaje del tipo de soga, la casilla, la prueba, todo como se llama, el entrenamiento que tiene el guardavidas, en qué horario, bueno, mandó todo. Final, gana el juicio. En esa época eran 25.000 dólares, tuve que pagar el municipio, porque realmente, cuando fueron el peritaje a ver la soga, tiene una soga hace 20 años, se entrenaba una vez cada 15 días, tomaba sol todo, estaba a distancia de más de 100 metros, tomaron el tiempo que tarda. Y ustedes me dicen, pero la culpa es de la persona que se adentró al mar. Eso es lo que brindaba el abogado defensor. Bueno, una serie de... Bueno, y el juez falló, se apeló y perdió también. Esto en primera instancia. Después apeló a la Cámara y chao. Y no se siguen separando porque las costas son mayores. O sea, fíjense que uno dice, pero ¿cómo? Como pasó con el Nova. Él se daba toda la culpa, que eso sí, pero sin embargo, carátula, homicidio culposo para la persona, que encima lo checan de atrás. Y acá trató de socorrerlo, puso por guardavidas en cada accionar con su conducta, está también la exposición de su vida. Más allá, como dijeron recién, de lo que es el trabajo, el salario, pero también le pone su vida. Se puede agarrar un calambre y mueren los dos, como le guardavidas antes, qué sé yo. Bueno, sin embargo, sucede estos casos. Continúo, Carlos. Gracias, perdóname. No hay de
qué, profe, es todo un tema. Bueno, estábamos empezando a hablar de la tipicidad. La acción es típica cuando está prevista como delito en las leyes, dice la definición. Y parece una obviedad, pero cabe aclarar que también puede aparecer la aparición de la imputación objetiva, que es el término negativo en donde uno no termina recayendo en la definición de delito. Y la imputación objetiva, por ejemplo, puede ser en una discusión menor, Juan le da un golpe a Luis, previamente sufrió una enfermedad muy grave que le termina produciendo un ataque cardíaco producto de ese golpe. Y esto deviniendo en su muerte, en ese caso Juan produjo un riesgo, pero Luis falleció a consecuencia de otro riesgo. Y eso termina excluyendo delito a Juan, por más de que esa acción estaba tipificada como delito en las leyes. Por eso no está de más aclarar frente a la obviedad. Antijuridicidad. Antijuridicidad, estamos en presencia de una acción antijurídica cuando es contraria a nuestras leyes y además se lesiona un bien jurídico protegido, como lo es el de la vida. Y acá también podemos incluir términos negativos que podrían excedir de responsabilidad penal frente a un homicidio, aunque no relegando a veces de responsabilidad civil o responsabilidad administrativa. Y acá, estando en presencia de una acción antijurídica, de una conducta típica y antijurídica, como puede ser un homicidio, también están los términos negativos que nos eximen de delito, como puede ser la legítima defensa, defenderse para repeler una acción injusta, también el estado de necesidad, cometer un mal para evitar un mal mayor, tal vez para no estar manejando un auto, no chocar un grupo de chicos, maniobrar, chocar una persona, un animal, una mascota, o en ese accionar chocar nosotros mismos, falleciendo alguien de nuestro auto, o el caso más básico de esta reglamentación es el canibalismo frente a una necesidad, estando varados, quién sabe dónde, quién sabe hace cuánto tiempo y por cuánto tiempo más, uno por necesidad pasa a no solo matar a alguien, sino además utilizándolo como alimento y eso, bueno, el estado de necesidad nos ampara para no ser juzgado, por lo menos penalmente, como delito. Está con una observación, Carlos, discúlpame. Cuando uno habla, él habló de legítima defensa, ojo con esto, porque muchas veces la teoría y la práctica se confunden. Lo que dice la teoría de legítima defensa, un tema muy espinoso, muy espinoso. Me atacan con un cuchillo y cómo me defiendo. Lo que dice la teoría es que yo me tengo que defender en la misma proporción que me atacan. Me atacan con un cuchillo. Ya está, cosa que están pensando ahí. Me atacan con un cuchillo, ¿con qué me defiendo? Bueno, tengo que ver la posibilidad de o huir o que con ese elemento cortante me produzca a mí un daño. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener un martillo, un garrote, lo agarro, me defiendo a través le saco el cuchillo, le pego un mazazo, le saco un ojo, qué sé yo. La defensa mía fue legítima por la acción, porque me está tratando de inculcar él con una fuerza, con el cuchillo, con un elemento cortante. Ahora, me defiendo, pero mi proporcionalidad es mayor. ¿Me defiendo legítimamente? Sí, porque está en riesgo mi vida. Pero ¿qué se le suma a eso? El resultado, es la acción, como hablé antes. Pero el resultado fue mayor al ataque que me puede producir o que me produjo. Él me clavó un cuchillo, me hirió, está en riesgo mi vida, pero yo con el mazazo lo maté. A mí me dan 20 años. Como pasa muchas veces que dicen, y lo habrán escuchado, robó, bueno, ya saben lo que es la diferencia entre hurto y robo, ¿no? Cuando hay violencia. El tipo que hace, roba, pero yo no hay violencia, te robé, pero no hubo violencia, es hurto para la ley. ¿Que hay que modificar la ley penal? Seguro. No, yo te robé, pero no hubo violencia, no te tiré la cartera, vos la dejaste colgada ahí, tiki, hurto.
Salgo corriendo, me engancha, me pone un pie ahí el amigo, me caigo con la cartera y todo, y vienen 3, 4, me agarran y me empiezan a pegar en el piso. Ojo con eso. ¿Por qué? Me van a decir, ¡qué locura! Sí. Primero que es escarcelable el hurto, porque yo puedo robar por la necesidad. Me van a decir, pero en la cartera no hay necesidad. Sí, seguro. Pero la necesidad mía es vender la cartera para proveerme del alimento. Le digo porque yo hago derecho privado y terminé como penalista, pero no ejerzo como penal porque ya dije, como dicen, yo tengo calle, arrugué, esa es la palabra, arrugué. Cuando vi toda la tramada del práctico, dije, esto no es para mí, arrugué. Entonces, le pegan el piso, viene la policía, hace el acta, pide los testigos. Los testigos dicen, no, mira, acá robó, qué sé yo, me hace el nombre, el apellido, no quiero saber nada, estoy almorzando. Patrullero, comisaría, le toma declaración, que es la que vale, si tenés un abogado. El tipo que ya sabe cómo es el tema, pide un abogado defensor, el tipo no va a declarar hasta que tenga mi abogado. Se llama debido proceso. Va a la cárcel adentro, viene un abogado, oficial, porque no tiene un peso, y dice, le consulta al abogado y dice, ¿qué te pasó? Y mira, robé la cartera, me agarraron, mala suerte, y me pegaron. Médico, legista, avance, comprueba, sí, le pegaron, mirá, está todo roto, le cortaron. Eso, cuando va al juzgado, que lleva al juez, lo llama, que después primero mira los antecedentes. No, también quedas libre. Y si no quedas libre, si hubo violencia, ponía que el tipo le tiró a la persona, le tiró de la cartera y la tiró al piso y le produjo daños, un corte, que eso se llama lesiones leves, no pasa nada, pero ya hubo un robo, no un hurto. Vuelvo a la misma, y vos dices, mira, ¿pero a vos te pegaron? Sí, bueno, yo por el robo te voy a dar en suspenso, mira, ya tenés antecedentes, estás robando, no, es 1 año. Pero, como te pegaron, te arresto 6. Así de clarito. O sea, y el tipo de los 6 meses hace 2 cursos y a los 3 meses sale nuevo. Por eso uno cuando ve las noticias, ¿y qué pasó? ¿Se equivocó el juez? No, se ajusta a derecho. Entonces, ¿pero y cómo es la mano? Bueno, nosotros, si hay que darle a 20 años, 25. Bueno, ahí está el tema. Es muy interesante esto, para que ustedes el día de mañana incorporen. Yo no voy acá a penal, me dedico a delitos informáticos. Tengo que saber bien la teoría del delito, pero desde el punto de vista informático. Eso va a ser de acá, ahora voy a hacer una maestría en la UBA de Derecho Informático, aplicando el delito informático. Pero es muy interesante este tema. Quería dejarles eso, que la legítima defensa tiene que ser igual a otro. Tengo que defender, entre comillas, en la misma proporción. ¿Sí? Usted dirá, pues si me atacan 5 o 6 personas, no puedo, ya estoy muerto. Eso ya lo que se llama en banda, ¿no? Hay alevosía, bueno, hay un montón de cosas más que se dan en lo que es la tipicidad, el tipo, lo que es el tema doloso, culposo, la omisión, todo eso está dentro de la tipicidad. Continuamos, Carlos, bien, vamos bien, dale. Dale. Sí, sé que era un tema ultra delicado el de la legítima defensa y que podríamos entablar directamente una clase entera. Así que hay muchos términos que los toqué superficialmente y bueno, a modo orientativo porque No, excelente. En todo, dedicarse Excelente. una materia entera a la teoría del delito que es riquísima y tiene, como dije, 120 años de aplicación y de historia. Y fue Calcula que fue pulida. Materias en la abogacía, esta materia es anual. Muchas son cuatrimestrales, pero suele ser anual esta materia. Sí, no te lleva para un montón de cosas más. Bien. El último ítem, aparte de legítima defensa y estado de necesidad, podría ser el cumplimiento del deber. Un funcionario cuya tarea sí sea la de preservar el bien de los ciudadanos, eventualmente puede llegar a cometer un homicidio y justificándolo por el bien común, por el bien de los ciudadanos, puede llegar a estar eximido de delito.
Después ya hablamos de culpabilidad. Cuando un delito es cometido con dolo e imprudencia, se habla de culpabilidad. Dolo, cuando el autor tiene conciencia y voluntad de querer realizar el mal que está produciendo. O imprudencia, cuando el autor comete un hecho por negligencia, impericia, no saber que una ruta tiene límite de velocidad de 60 y sobrepasar ese límite, matar a causa de eso. Puede atenuar más o menos la pena, pero no deja de ser un homicidio con imprudencia o eventualmente con dolo, si uno tuvo la intención de producir un mal y se enfrentará a todo lo que le venga. Y acá también, como término negativo, podemos excluir ciertos homicidios, incluso habiendo culpabilidad. Podemos agregar la inimputabilidad, por ejemplo, frente a un hecho cometido por un menor de edad o frente a un enfermo tal vez de trastornos mentales que le distorsione la realidad, tal vez frente a alguien que no sabe, pudiera demostrar, o alguien, un abogado pudiera demostrar que alguien que mató no sabía que un arma mataba, por más que parezca irrisorio, pasaría a ser alguien inimputable y se le eximiría de culpabilidad. Tengo una observación ahí, Carlito, para ahí. El tema es, cuando él habla exactamente, eso era. Él dice el ejemplo, una persona que va a 130, cuando la máxima es 80, pero la persona confía en que nada va a pasar, porque maneja bien, es un corredor de auto, es un Fórmula 1. Ahora, lo que se castiga, lo que se pena en esa persona es lo que se llama la temeridad, que es una mensura, una forma de medir la gravedad del hecho, la gravedad de la culpa. No pasó nada, pero ¿qué pasa? ¿Qué se pena si lo agarra en la temeridad? Que es lo más previsible. Porque está en peligro que hay un peligro que es el bien jurídico, que es la vida, como se nombró antes, ¿no? La culpa temeraria, ese supuesto de conducta que tiene la persona en la puesta en peligro de un tercero, en la puesta en peligro de un bien jurídico. Ejemplo, más allá de la 130 iba a 80, me metí en contramano en Libertador. Bueno, entonces dije, che, ¿pero qué pasó ahí? Pero vos te metiste en contramano en Libertador, bueno, mirá, es algo temerario, te tengo que es una pena, te voy a poner un castigo, una multa, lo que sea. Pero esa es la fuerza, se llama temeridad. Es como yo mido la gravedad, porque vos tenés una culpa. Che, podés crear una acción a un tercero, poner en peligro el bien jurídico protegido, como se habló recién, Carlos, que es la vida de otra persona. O no, puedo poner en peligro que otro auto choque. O sea, hay que analizarlo eso. Es muy interesante también el tema de lo que es, porque lo que se pena es la temeridad. Por eso, con el tema de la temeridad, ¿en dónde se refleja esto? ¿Qué hicieron las empresas de seguro de automóviles? Dijeron, mirá, nosotros tenemos que ver alguna forma de que si el tipo pone en peligro un bien ajeno, o sea, el tipo aplica esa temeridad, no mide esa gravedad de lo que está haciendo, yo no le puedo agarrar y decirle que el seguro va a pagar lo mismo que todos. El tipo choca constantemente. Entonces ahí viene el tema, ahí nace el seguro contra todo riesgo de hace muchos años, en base a esto, la temeridad. ¿Por qué? Porque vos tenés que pagar y algo razonable. Hoy se ve como algo razonable, pero en esa época, cuando nace el seguro contra todo riesgo, che, pagás más, porque mirá, flaco, vos en algún momento yo no voy a salir como garantía tuya constantemente cuando hay un peligro de un bien jurídico expuesto.
representas un peligro previsible encima y grave para la sociedad. ¿Por qué? Y porque vos te mandás en contramano, salí, que esto, que lo otro, ta. Bueno, te voy a aplicar lo máximo que hay. Desde el punto de vista del seguro, dijeron, che, poné la plata, te voy a cobrar fortuna. Y después está la otra también. Te voy a cubrir hasta un cierto porcentaje. El resto lo pagas vos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí. Sí, Carlos, seguimos. Bárbaro. Bueno, eso, habiendo definido todo el tema de culpabilidad y justamente habiendo verificado todos los ítems anteriores, que eran conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, ya podríamos pasar al ítem final, que sería la punibilidad o la pena. Y es la pena que amerita cada caso en particular en el que pudiste verificar los 4 o 5 ítems anteriores, si desglosás conducta entre acción y omisión. Pero incluso acá también existe término negativo, habiendo verificado todos los otros requisitos y hay un ítem negativo que te excluye de la pena y sin pena se podría decir que no hay delito y es, por ejemplo, cuando alguien porta un cargo público, un presidente, un gobernador en ciertos países, se le exime de punibilidad y dejando irresoluto prácticamente un delito. Después otros de los castigos podría ser, bueno, me olvidé saltear la punibilidad, y la responsabilidad, que la podemos desglosar en responsabilidad civil o responsabilidad administrativa. Ese podría ser la pena para el caso en el que no amerita prisión o algo de eso. Podemos ya hablar de responsabilidad civil, que es la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados tanto por un hecho ilícito como por un riesgo creado. O también la responsabilidad administrativa, que es cuando ya un funcionario, ejemplo policial, médico y su mala praxis, ejerce una conducta típica antijurídica, seguramente se ha sometido a una pena administrativa, suspensiones, tal vez inhabilitaciones permanentes de por vida, además incluso de haber cumplido con la responsabilidad civil. Eso sería la responsabilidad administrativa. ¿Y por qué lo paga uno? Porque ya empieza a jugar la posición de garante en este ítem. Y la posición de garante es uno de los factores que entran justamente en juego en la responsabilidad civil, que son cuando tal vez uno no planificó o no quiso ejecutar un delito, pero en ciertos términos uno pasa a ser el que tenía que garantizar la no muerte, o sería el preservar el bien jurídico protegido, que era la vida. Y acá podemos pagar tanto por la acción o la omisión, como habíamos dicho antes, y varios casos de posición de garante pueden ser el padre a la hora de garantizar la vida de sus hijos. También una pareja a la hora de garantizar la seguridad entre sí. Ejemplo, en un edificio, un matrimonio y se prende fuego un departamento, un matrimonio, uno de los dos se despierta o estaba más accesible, más cercano a la puerta, sale corriendo, se salva, de repente su pareja quedó adentro. A veces, por más que estén casados o no, ese era el que ocupa la posición de garante porque tenía que garantizar por el vínculo de la persona que falleció, por desgracia, ese tenía que garantizar el preservar el bien común de la vida y va a tener que pagar o con responsabilidad civil o tal vez enfrentarse a penas más duras
por haber incumplido a la garantía que tenía que cuidar. Después, si está, como dijo el profesor hace un rato, la persona que hiere o lastima a alguien pasa a ser el garante de ese herido o lastimado, del que tiene que velar por el bien de la persona que hirió, pasa a ser el garante, teniendo que evitar de primera mano el abandono de personas. Después, por ejemplo, padres nuevamente, pero ahora a la hora de responder por el accionar de sus hijos. Entonces, si mi hijo es menor de edad, toma mi vehículo, no tiene carnet de conducir, o si lo tuviera, pero gracias a un permiso mío, firmé todos los papeles y aparte ya por ser padre, me tengo que hacer cargo hasta su mayoría de edad de todos los males que cause cualquiera de mis hijos. Después, cualquier persona que tiene que responder por el accionar de sus mascotas, que es también un caso bastante típico. Tengo una mascota, un perro medio peligroso, un perro grande, o cualquier otro animal también, ¿no? Que no sea doméstico, un animal grande, pesado, peligroso. Básicamente peligroso, o que simplemente haya producido un mal. La persona que va a responder con responsabilidad civil y que tiene que garantizar el velar por la vida de los demás, el que va a tener que responder civilmente va a ser el dueño de esa mascota. También otro puede ser una persona que tiene responsabilidad sobre una maquinaria que hiere o algo así. Esto se podría entender como mi vecino está cortando el pasto y la máquina no tiene buen mantenimiento, o está haciendo una obra y tiene caballetes instalados, máquinas colgadas, atadas, materiales, ladrillos, cualquier cosa medio descuidado. Esto termina produciendo un accidente, en el peor de los casos de venir en muerte. Ese vecino, el dueño de eso, va a responder con responsabilidad civil. Y después, bueno, nuevamente, como dijimos hace un rato, una persona que vela por el bien de un grupo y habiendo justamente contrato de por medio, como había sido un socorrista, un titular de un grupo de excursión, de turismo, un salvavidas, lo que fuere, y más haber un contrato de por medio, mínimamente va a ser sometido a penas de responsabilidad civil. Disculpame, cuando él habla de responsabilidad civil, que es un acto ilícito producido por un daño, el damnificado, yo por ejemplo, fui dañado por un acto ilícito. En el código se establece palabras como pérdidas e intereses. Por un lado, me chocaron a mí, me caí de la bicicleta, sufrí lesiones, penal. Y la bicicleta, civil. O sea, poner la plata, la civil y la plata. ¿Sí? Ahí te inicio por dos caminos distintos, como pasa ahora, por ejemplo, con el hijo de Valeria Massa, que ahora se van a cobrar todos estos chicos porque ya están en un baile terrible. Carlos, te pido por favor, si seguimos después, puede ser, o si te queda poquito para concluir menos 20, puede ser. Dale, ya estaba terminando. Bueno, dale y te dejo ahí y nos enganchamos brevemente. Terminaste esto, quedan 2 minutos y terminamos acá. Y después continuamos. Dale. Bueno, justamente como decía, estábamos terminando. Habiendo revisado y verificado todos los ítems, conducta típica, antijuricidad y culpabilidad, y llegando al punto de la punibilidad o responsabilidad civil o responsabilidad administrativa, es donde ahí definimos la teoría del delito. Son, como dijimos, conceptos para delimitar y definir el delito independientemente del criterio humano, independientemente del error humano también, independientemente de la arbitrariedad de cada juez, de cada abogado, siguiendo una serie de normas establecidas por el dogma jurídico,
encasillar tanto el delito como todos sus amparos en los que una persona comete muerte y tenemos que evitar la figura del delito. Más que nada para eso está la teoría del delito, para delimitar todos esos parámetros y para, bueno, después hablar de pena o responsabilidad civil o como se dijo. Así que bueno, acá llega hasta el fin, con dudas. No, no, genial, genial. Todo bien, todo bien. Buenísimo. Bueno, profe, ahora le envío toda la información y hasta acá llegue. Trabajo del cableado que vos tenés que hacer y dentro del cableado tenés que decirme por qué estándar se aplica, qué topología usaste y después si yo reviso eso, se entrega, tenés 45 minutos para resolver eso. Y los últimos Bien. 15 minutos tomo oral, si está mal, ¿no? Bien. Y ahora cambió la modalidad mía. Si andás bien, tenés un handicap. ¿Qué significa eso? 7:15 empieza cuando entregues antes. Si está bien, se te suman puntos a favor. Bien. ¿Listo? Ok. Cualquier cosa le escribo por correo si se me ocurre alguna otra Conmigo consulta. no tenés ningún tipo de problema. Pero acordate que el subneteo va por 5 puntos. Perfecto. ¿Listo? Presencial, ¿verdad, profe? No, esa distancia, creo. No, ya sé, pero me refiero a clase sincrónica. Sí. Ok, bueno, listo, profe, no molesto más. Mil disculpas a todos la interrupción. Por favor. Hasta luego, buenas A noches. tus órdenes me mandas un email. Ok, gracias, hasta luego. Estaba con Cejas, ¿no? Cejas, ¿me estás Sí, pendiente? profe. No. No, perdón, me entregaste, te tengo acá. Chávez Sanchi está ausente, ¿está bien? Esa nunca la tuve. Pantalla completa. Vamos a compartir la pantalla completa porque vamos a usar todo. ¿Ahí se ve? Sí, Agus, se ve bien. Sí, Perfecto. perfecto. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué es Kali Linux. Kali Linux es un sistema operativo, es una distribución de Linux que está basada en Debian y que la habrán escuchado todos seguramente. Se utiliza en general, se utiliza mucho para todo lo que es ciberseguridad. Y vamos a estar viendo un poco de qué se trata, qué es lo que trae Kali Linux y por qué es tan útil para la seguridad informática. En principio, lo que podemos, a mi parecer, yo estuve revisando bastante el sistema operativo, y si bien tiene cuestiones en la organización de los ficheros y los archivos del sistema operativo en sí mismo, me parece lo más relevante de este sistema es el paquete o la compilación que tiene de diferentes herramientas que nos van a servir para las diferentes instancias que podemos llegar a encontrar en la ciberseguridad. Para esto, yo estoy compartiendo todo entero, ¿no? Vamos a tratar de que sin que nos reviente... No, vamos a venir por acá. Para poder correr el sistema operativo tenemos diferentes opciones. La primera es la típica y la más usual, que es instalarlo solo, digamos, en una computadora, que los requisitos básicos que necesitamos para poder correrlo
sería una computadora que tenga 2 cores con 2 GHz aproximadamente, y el software pide, digamos, quien fabrica el software, que en este caso vendría a estar siendo Offensive Security, nos pone como requisitos básicos 2 GB, pero se puede correr con 1 GB. Si son 4 GB, mejor. Vamos a necesitar más o menos unos 30 GB de disco libre, de nuestro disco rígido libre. Esto sea para el caso de que lo corramos de una forma virtual o lo instalemos, como recién hablábamos, directamente en la máquina. La otra es esa, que es correrlo a través de una máquina virtual. Esto lo hemos visto en servidores, en la materia de servidores acá en ESBA. A través de VirtualBox se puede generar con la imagen del sistema operativo, virtualizarlo y poder correrlo en la máquina al mismo tiempo que Windows. La otra opción que tenemos es generar un DualBot sobre la misma computadora. Si tenemos instalado un sistema operativo, por ejemplo, Windows 10, que es lo más común que podemos llegar a encontrar en cualquier máquina hoy en día, y lo que deberíamos hacer sería generar un espacio en el disco como para poder hacer lugar para poder instalarlo. Me parece importante recalcar que algo que no había dicho en la parte anterior, de que esto es una distribución de Linux, que la hace especial básicamente el paquete de programas que tiene. Las distribuciones de Linux son de las más variadas. Aquí hay una imagen que es muy grande, donde podemos ver toda la cantidad de distribuciones que tiene Linux. En este caso, y esta imagen la voy a compartir para el que la quiera tener, está bastante buena, para poder ubicarnos dónde está el sistema operativo que estemos usando. En este caso, en el local de Linux, es una distribución que está basada en Debian. O sea, el kernel de Linux es el de Debian. Y a partir de ahí se empieza a generar Kali Linux. Voy a repasar ahora también algo que me parece importante y que lo vamos a ver en el sitio de Kali Linux, que tiene que ver con toda la documentación del sistema operativo. Estábamos hablando de la instalación, espero que no se me corte. Se me cortó. ¿Se escucha el audio? Yo sigo. Vamos a encontrar, como decíamos, la instalación a través de un ISO, digamos, en una máquina x86, que vendría a ser cualquiera de las máquinas que tengan 10 años, a través de virtualización. También tenemos versiones para todo lo que sea Docker, digamos, containers. También tenemos una versión de Kali para dispositivos con procesadores ARM, son procesadores que normalmente podemos llegar a encontrar en las Raspberry o podemos llegar a encontrar en la mayoría de las tablets. Y también Kali Linux tiene una versión, estas van a ser las primeras en las que nos vamos a concentrar más. Una versión para celulares, que no es para cualquier celular, pero hay mucha gente, entusiastas, que logran poder instalarlo, pero son muy pocos los celulares para los cuales está hecho Kali NetHunter. Y también tenemos la opción de instalarlo en nuestro cloud, por ejemplo, AWS. Ahora lo vamos a ver eso, porque eso está muy bueno. Se puede correr el sistema operativo en el cloud y nosotros comunicarnos con el sistema operativo a través de Shell, o podemos también generar un escritorio remoto con la plataforma de AWS. Me parece que, como les decía hoy, lo más interesante del sistema operativo es esta compilación o paquete de herramientas con las cuales el sistema operativo ya viene de fábrica. Vamos a tratar de, sin que explote todo, de correr el sistema operativo a través de una máquina virtual, como para ver un poco la interfaz gráfica que trae. ¿Se me escucha o me perdí? Pues no escucho más el audio rebote. Sí, se escuchó todo. No, re bien, audio. Sí. Impecable, querido, impecable. Gracias. Vamos a correr. Estamos corriendo el sistema, la virtualización en una máquina de 4 GB, con 4 GB RAM, así que puede ser que reviente todo. Hasta ahora no pasó, pero con el Meet le tenía un poco de miedo.
Vamos a loguearnos. Bueno, esta vendría a ser básicamente la interfaz gráfica del sistema operativo, es bastante parecida a todos los Linux. La interfaz en sí misma mucho no nos interesa porque es completamente customizable, digamos, uno puede poner el escritorio que quiera, pero este es el que viene por default, donde vamos a encontrar, bueno, de este lado las cuestiones clásicas, ¿no? Los controles de volumen, las notificaciones. Acá tenemos toda la parte de cerrar, estos son los usuarios. Acá tenemos la terminal. Aquí tenemos un navegador que viene por defecto, que es el Firefox. Acá tenemos una especie de administrador de archivos, como que tenemos en Windows. El editor de texto que viene por default también. Y esto es como una especie de signo de Windows D, como para volver al escritorio automáticamente. Lo que nos interesa a nosotros es un poco lo que hablábamos hoy de la recopilación de aplicaciones que trae y que lo hacen útil a Kali Linux, porque si no sería como cualquier otro Linux común y corriente, donde podemos ver que vamos a encontrar de casi todas las ramas de la ciberseguridad software que nos va a permitir hacer muchísimas cosas, como por ejemplo, acá no lo encuentro a Maltego. Bueno, acá debería haber uno que por ahí yo cuando instalé, acá no le incluí, que es para recopilar información de usuarios. También tenemos, a ver, el Nmap, ¿está por acá? Sí, acá está el Nmap, que es para verificar toda la parte de los puertos, de los servicios que están corriendo. Acá también deberíamos encontrar el Nmap, sí, también está acá, porque puede encontrar vulnerabilidades. Análisis de aplicaciones web. Acá vamos a encontrar aplicaciones web, que lo vamos a encontrar también en base de datos, el SQL Map y el SQL Lite, debería estar, bueno, está ahí. El SQL Map nos sirve para hacer algo de lo que estuvimos hablando en esta materia, que fue SQL Injection. SQL Map nos permite hacer eso. Acá está el SQL Database Browser también que nos va a servir. Esto para ataques de redes Wi-Fi. Ingeniería inversa. Vamos a tener acá este NASAM Shell, es probable también que lo podamos usar para, una vez que tengamos una aplicación, podemos agarrar esa aplicación y ver cómo se fue construyendo la aplicación de manera, digamos, hacia atrás, ¿no? Acá volvemos a tener el SQL Map. ¿Y qué más? A ver. Esto es para hacer herramientas de explotación. Sniffing o spotting, esto está súper interesante, porque nos permite hacer varias cuestiones. Que no me acordaba en el paquete. Ah, no, estaba ahí. Bueno, este WellShack nos permite ver y hay otro acá que también no me. Cuando hice la instalación, evidentemente algunos paquetes de cosas, hice una instalación muy light para que pueda correr con 1 GB de RAM. El WellShack nos permite poder ver el tráfico que está yendo por una red. Y entonces nosotros ahí podemos capturar si hay contraseñas que viajen en alguno de los paquetes en texto plano, podemos capturar contraseñas que estén dando vueltas en el tráfico de una red. Bueno, en fin, hay muchísimas aplicaciones, son miles, y de hecho estas son, como les decía, las que vienen en el paquete más básico. Son tantas las aplicaciones que me parece interesante. De nuevo voy a dar esto un segundo, a la máquina virtual, que era simplemente para ver cómo era el escritorio, si no, espero que no se me reviente nada. Ahí está. Volver a la página de Kali Linux, porque a mí me interesa mostrar esto. El tema de las aplicaciones, vamos a encontrar en la página oficial de Kali Linux un desglose con todas las aplicaciones disponibles que encuentro, porque de repente puede haber alguna que podemos escuchar el nombre y decimos, bueno, a ver si está, podemos chequearlo acá, y aparte nos va a dar información básica de esa aplicación o de ese complemento que podemos llegar a utilizar para nuestra, por ejemplo, el test disk. Vamos a entrar, va todo en inglés, la mayoría está todo en inglés, y podemos acá tener un resumen de qué es lo que hace la aplicación y si corre o no corre en la versión que nosotros tenemos instalada de Kali Linux.
Hoy estábamos hablando de qué maneras, al principio, de qué maneras podemos obtener Kali Linux o podemos correr Kali Linux. Habíamos dicho en la primera medida que podía llegar a ser, digamos, crudo directamente en la computadora, podría ser un dual boot con un mismo Windows, corriendo los dos sistemas operativos al mismo tiempo. Habíamos también hablado de que había teléfonos celulares que corren para una versión específica de Kali Linux, que es para algunos teléfonos. Y también es interesante, o por lo menos a mí me parece muy interesante, el hecho de que podamos correr versiones de Kali Linux en las plataformas de AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos generar una máquina, una especie de máquina virtual, un hard, digamos, que vendría a ser en este caso más bien lógico, y correr el sistema operativo. No sé por qué no estoy logueado, vamos a loguearnos. Vamos a ver cómo podemos, a través de la plataforma Cloud de AWS, generar instancias con Kali Linux. Estas son las instancias que nos da, los sistemas operativos que nos da AWS, digamos, estándar, pero AWS tiene también una tienda donde nosotros podemos bajar esa distribución para correr la instancia. Seleccionamos la instancia. Y aquí la tenemos. Nosotros aquí, a partir, digamos, del abono, yo estoy usando un servicio gratuito, es como la capa gratuita de AWS, que se puede hacer con una tarjeta de Mercado Pago, solo te cobran unos centavos de dólar para chequear tu identidad. Pero si lo necesitáramos, si el negocio que lo estuviéramos haciendo necesitara o demandara, digamos, más hard, ven aquí que ustedes pueden elegir la cantidad de CPUs y la memoria RAM con la que va a correr el sistema, es una especie de máquina virtual que en AWS le llama más bien como instancias. Y podemos, como les decía, generar esta máquina. Acá le podemos dar la cantidad de gigas de RAM, de almacenamiento, perdón, que puede llegar a tener de disco duro. Podemos elegir acá diferentes tipos de discos. Y podemos correr esta instancia y después comunicarnos a través de PuTTY, digamos, por consola, con la instancia, y hasta podemos generar un escritorio también virtual. O sea, podríamos estar usando el sistema operativo Kali Linux solo a través del navegador web. O sea, podríamos a través de un Chrome poder ver un escritorio de Kali Linux o de alguna otra distribución. En este caso a nosotros nos está interesando Kali Linux, pero también lo digo, digamos, porque por ahí a alguno le puede llegar a interesar, dado algunas de las materias, los temas que venimos viendo con respecto a servidores, que esto de lanzar una instancia es como más o menos parecido a lo que podría ser un X en este programa del Oracle para alargar máquinas virtuales. Sería algo parecido, pero estaríamos lanzando, digamos, esta máquina virtual, entre comillas, en el servidor cloud. No estaría corriendo con nuestro hard, sino que estaría corriendo con el hard, digamos, en este caso de AWS, que en mi caso particular yo lo estoy haciendo correr a través de San Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que AWS tiene diferentes centros de servidores donde nuestras cosas van a estar alojadas. Argentina, lamentablemente, todo depende de los servidores que están en San Pablo y no tiene servidores en Argentina AWS, ni tampoco así otras como Azure, ni tampoco otras como Google Cloud. Lo cual para algunas cuestiones, más que nada en el uso del escritorio virtual, en este caso, puede llegar a tener algún tipo de latencia dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Qué me quedó? Las herramientas. Bueno, esto también es muy importante. El tema de los repositorios. Vamos a volver a la página de Kali Linux. Me parece, por sobre todas las cosas, que la documentación de muchos sistemas operativos que he estado viendo en los últimos tiempos, la de Kali Linux en particular, es
muy, pero muy completa y es muy, pero muy interesante para ver porque nos permite abordar un montón de situaciones hipotéticas por las cuales podríamos llegar a correr o necesitáramos el sistema operativo. Con respecto, me había olvidado de esto que tenía que ver, Kali Linux tiene una parte que ahora sí, acá está. Toda la parte de repositorios, donde vamos a encontrar un montón de partes, aplicaciones y cuestiones que se le pueden ir agregando para hacerlo más robusto a nuestro Kali Linux. Si empezáramos con una distribución muy básica, como la que yo instalé en la máquina virtual, para que pudiera correr mucho más ligero, y después irla modificando como agregándole todo tipo de compilaciones y cosas que vamos a encontrar que se comparten. Como es un software libre, hay mucha gente que toma parte del sistema y le agrega cosas o genera, digamos, aplicaciones o herramientas que no vienen en la compilación que hace por default la empresa, digamos, que hace Kali Linux, que habíamos dicho que era Offensive Security. Y también un montón de soluciones o problemas, digamos, resueltos por los usuarios. Una comunidad muy grande que la vamos a encontrar en esta sección. Por último, yo tenía... Muy bueno todo, Agus. La verdad, muy bueno. Bueno, gracias. Ya vamos a terminar. Muy bueno. Esto ya, bueno, estas son las diferencias, el avance que tuvo las diferentes versiones que fueron evolucionando de Kali Linux. Bueno, esto ya habíamos hablado de Nmap, habíamos hablado del Wireshark también. Esto acá, bueno, ya lo hablamos, que es el potencial fuerte de Kali Linux, son el paquete de aplicaciones. Habíamos hablado también de que del armado de los ficheros, de cómo está planteado el sistema operativo, ¿no? Eso le genera un plus con respecto a otros sistemas operativos Linux. Hablamos también de los repositorios, que era lo último. Bueno, esta cuestión también del multilenguaje, está en diferentes idiomas, si bien lo que les decía, toda la documentación se encuentra en idioma inglés, el sistema operativo es completamente multilenguaje. Uno cuando instala la versión, en mi caso la español, que fue la que probé, todo el sistema, no es que una parte del sistema operativo está en español y otra parte, es completamente en español, está completamente traducido. Bueno, esto no sé si es muy interesante, pero es la cuestión de la personalización. Se puede personalizar el escritorio, se puede, como habíamos hablado, de agregarle complementos para hacerlo más robusto, o se puede tener algo más básico. Hicimos mención en algún momento también a esta versión de Kali Linux que se llama NetHunter, que está desarrollada para celulares. Yo estuve viendo, también está esto en la página oficial, en la documentación oficial, cuáles son los teléfonos disponibles o los aparatos disponibles para instalar la versión. La verdad que son muy pocos, pero también debo decir que encontré bastantes videos o tutoriales de gente que, entusiastas del hardware y qué sé yo, que suben tutoriales para forzar la instalación en sistemas, en teléfonos, que no son recomendados, digamos, por el fabricante de Kali Linux, pero que los logran hacer correr. Bueno, y nada más, ningún sistema es seguro, solo se dificulta el acceso. Eso tal vez puede llegar a ser Kali Linux a través de su kernel, y también nos puede llegar a dar, para mí, de lo que puede recorrer, la verdad es que no encuentro ninguna instancia de las que hemos hablado de la ciberseguridad en la cual no nos haga una propuesta de algún software para poder trabajarlo. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho. Chicos, nos estamos viendo el viernes que viene. Buen fin de semana, que la pasen bien. Profe, tengo una preguntita, perdón. Dale. No sé si me nombró hoy porque, bueno, yo justo en el momento que estaba tomando lista tuve que salir unos minutos. No sé mi situación, en qué estamos, si le debo algo. ¿Me podría decir, por favor?
No, ya se fue, me parece. Se fue. No creo. No, te quedó 9 y ahora te pongo el presente. Ah, ahí está. Lo espero, profe, no hay drama. Perdón. Profe. Darío. Sí. Impecable, Agus. Con eso Grande, estoy. Achu. La verdad que sí, la Gracias. verdad que sí, querido. ¿Qué pasó? Muy bueno. Muy bueno. Ya Chicos, después mándenme esto, me retiro, ¿ok? tengo nota, profe. Lo voy a pensar para el viernes que viene. Veías mal y levantaste un poquito. No mucho tampoco, ¿viste? Profe, Sí. no sé si escuchó mi pregunta. Perdón, que yo justo en el momento que tomó lista tuve que salir unos minutos y no sé en qué situación estoy. Está bien, te quedó 9 promedio y ya te puse presente, nada más. Ah, listo, perdón, no lo escuché. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, buen fin de. Igualmente, chau, chau.